fueron llevados al horno por rehusar adorar la estatua que Nabucodonosor había erigido. Después encontramos más adelantito el foso de los leones, ya con otro rey, y Daniel siendo ya más avanzado en edad. Él rehusó orar a otro Dios. Los sátrapas y gobernadores quisieron hacerle algo a Daniel y dijeron: lo haremos con respecto a su Dios. Así que Daniel, al escuchar el edicto, no hizo otra cosa más que orar, como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces oraba Daniel, dice la Biblia? 3 veces al día. Dice la Biblia que abrió sus ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oró. Y él fue llevado entonces al foso de los leones. Por la mañana siguiente, el rey preguntó a Daniel: Daniel, ¿tu Dios te ha librado? ¿Aún estás vivo? Y entonces Daniel dijo: el Señor envió su ángel y cerró la boca de los leones. Luego fueron traídos los sátrapas y gobernadores que habían armado el plan, y ahora ellos fueron lanzados al foso de los leones. Y dice la Biblia que antes de que ellos cayeran, los leones despedazaron a esos personajes, incluyendo sus familias. Y ahí terminamos la semana anterior, el capítulo 6. Del capítulo 1 al capítulo 6 pudiéramos considerar que se trata sobre la vida de Daniel y sus amigos. Pero ahora vamos a ver que cambia la narrativa. Ahora, a partir del capítulo 7, entramos a un terreno santo. El libro de Daniel da un giro profundo aquí, dejándonos ahora ya no relatos de reyes, decretos, milagros. Ahora se va a centrar a partir del capítulo 7 en visiones que Dios le dio a este siervo fiel. Ahora veremos lo invisible. A partir del capítulo 7 vamos a observar cómo ángeles vienen a visitar a Daniel de parte de Dios para darles profecías, para anunciar lo que vendrá en los postreros días. Esta sección que veremos ahora se puede titular como la sección profética de Daniel. Antes de entrar a esto, vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en esta noche, gracias por la oportunidad de podernos reunir para estudiar de tu palabra, Señor. Estas maravillosas verdades que tu palabra contiene. Te ruego en esta noche que perdones cada uno de nuestros pecados, nos limpies en tu preciosa sangre, Señor, y que podamos concentrarnos enteramente en el mensaje de tu palabra. Te ruego por los pequeños que están entre nosotros. Señor, te ruego que tú puedas ayudarles para no ser una distracción para nosotros, Padre. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que nos hagas entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, acomode tus verdades perfectas. Háblanos en esta noche. Usa tu palabra, usa este siervo inútil. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dije, a partir del capítulo 7 entramos en un terreno santo. El libro de Daniel da este giro profundo, dejando los relatos, y ahora se convierte en visiones privadas. Anótele ahí, número 1, visiones privadas, visiones. Del capítulo 7 al capítulo 12 nos enseña aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que aunque el mundo parezca que está fuera de control, el cielo jamás ha perdido el control. Dios nunca ha perdido el control.
como veremos en las visiones que tuvo Daniel, vienen grandes imperios, grandes gobiernos, pero sobre todos ellos hay un Dios poderoso. Ese Dios poderoso es nuestro Dios. Así que anoten el número 2. Daniel 7 al 12 no fue escrito para satisfacer curiosidad profética, sino para, anóteme aquí la respuesta por favor, sino para fortalecer la fe del pueblo de Dios. Les recuerdo, hermanos, que este libro fue escrito por Daniel en el cautiverio. Y cuando Daniel recibe estas instrucciones, estas visiones, eso trae aliento al corazón de los israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Y cada una de estas profecías es para consolar al pueblo de Dios, mostrando así que aunque los imperios se levanten, aunque estén poderosos, su duración es limitada. Y solo hay un reino que durará para siempre. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7. Tuviste problemas para conectarte, ¿verdad? Te dije que iba a ser ese problema y dijiste que no. Daniel capítulo 7. Versículo número 2. Miren lo que dice ahí la Biblia. Daniel 7, 2. ¿Están ahí, hermanos? Daniel 7, 2. Búsquelo, por favor. Vea lo de la Biblia. Daniel 7, 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que 400, ay hermanos, es que los niños me están. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso y ésta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sombras hallaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Y ahí sigue relatándonos la visión que Daniel tuvo en el capítulo 7. En el capítulo 7, Daniel tiene una visión que se le conoce como la visión de los 4 bestias. ¿Recuerdan la visión o el sueño que tuvo Nabucodonosor? ¿Sí recuerdan? Bueno, si recuerdan un poquito, Nabucodonosor vio una ¿qué? Una estatua. Una estatua. ¿De cuántas partes estaba compuesta la estatua? Primero era la cabeza. ¿De qué era la cabeza? De oro. Y luego, ¿de qué era el pecho y los brazos? De plata. Y luego el vientre y los muslos. De bronce, ¿verdad? Y luego los pies de hierro, y luego ya tenemos ahí las 4
reinos o imperios que se habían de levantar. Pero eso lo soñó Nabucodonosor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Daniel interpretó el significado de ese sueño. Pero ahora entramos directamente con Daniel. Mire el versículo número 1, por favor, Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces Daniel directamente recibe esta visión de Dios de 4 grandes bestias. Daniel dice aquí primeramente, vi en visión de noche. ¿Sí lo vio ahí en el versículo número 2? Miraba yo en visión de noche. Y usted puede ver más adelante también, vuelve a decir de noche. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Cuando Daniel utiliza esta frase, visiones de la noche representa tiempos de oscuridad, tiempos de incertidumbre, tiempos de temor. Y es precisamente en la noche cuando Dios revela verdades profundas. Las bestias que emergen del mar, bueno, no son cuentos simbólicos sin sentido. Son la manera divina que Dios describe los imperios humanos. Mientras el hombre los ve como Nabucodonosor, como una estatua, bueno, Dios los ve como bestias feroces, violentas, pero también pasajeras. Pasajeras. Vamos a notar en el número 3, el hecho de que Daniel reciba la visión de noche simboliza tiempos ¿de qué dije? Tiempos de oscuridad. Tiempos de oscuridad. Las bestias que emergen del mar, anótele por favor ahí, representan los reinos gentiles vistos desde la perspectiva divina. Y en un momento les voy a decir quién es cada bestia que vio Daniel ahí. Número 5, mientras el hombre ve imperios gloriosos como estatuas, como en el capítulo 2 de Daniel, Dios los describe como bestias feroces y pasajeras. Bestias feroces y pasajeras. Tenemos entonces 4 grandes bestias. ¿Cuál es la primera bestia? ¿Alguien recuerda cuál es? Vean por favor ahí, versículo 4, exactamente. La primera era ¿cómo? ¿Sí están ahí, hermanos? Daniel 7:4. Vea su Biblia, vea las hojas, no se distraiga, póngase pilas. Aunque haya algo de distracción, póngase usted bien atento. La primera era como león y tenía alas de águila. Esa es la primera. Y la primera, recuerda, hermanos, ¿cuál imperio correspondía a la cabeza que vio Nabucodonosor? Babilonia. Entonces, el león con las alas es el mismo imperio, Babilonia. Babilonia. Representa poder, representa rapidez también. Muy bien. La segunda bestia. ¿Cuál es la segunda bestia? Vea el versículo número 5. ¿Cuál es? El oso. Dice ahí. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Un oso. El oso es otro imperio. ¿Recuerdan cuál fue el imperio que siguió después de Babilonia? El imperio medo-persa. El oso entonces representa al imperio medo-persa, que significa conquista con fuerza brutal, con fuerza brutal. Entonces, cuando Dios le dio a Daniel esta visión, le estaba mostrando los imperios que vendrían en los postreros días.
Y después ve otra bestia, versículo 6. Versículo 6. ¿Cuál es la siguiente bestia? Un leopardo, pero tiene una característica especial el leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Y este imperio, esto es historia universal. Si usted no puso atención en el colegio, pues le aconsejo que vuelva a estudiar los imperios que surgieron. Porque cronológicamente hablando, después del imperio medo-persa, siguió el imperio griego, hermanos. El imperio griego, el imperio de Grecia. ¿Quién comenzó ese gran imperio? ¿Alguien recuerda un personaje muy famoso, un joven? Alejandro Magno. Alejandro Magno, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué representa el leopardo Grecia? Porque el imperio griego fue el imperio que más rápido conquistó. Casi conquistó, hermanos, todo el mundo conocido de sus días, rapidísimo. Alejandro Magno y sus estrategias de guerra. Dios le estaba mostrando a Daniel, cómo es que este imperio lograría conquistar rápidamente a los otros pueblos. Daniel en su visión ve una cuarta bestia. ¿Cuál es esta cuarta bestia? ¿Quién me dice? La cuarta bestia que está aquí. Bueno, no se identifica como tal, algunos lo identifican como un gran dragón, otros lo identifican como una bestia terrible, una bestia terrible. Vea versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, note, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y no es casualidad que use los dientes de hierro, dado que el metal de la estatua corresponde también al hierro, que devoraba y desmenuza y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿A quién representa la cuarta bestia? Ahora sí, al imperio romano. Esta descripción concuerda perfectamente con los registros arqueológicos que encontramos aquí en la palabra de Dios. Anótelo por favor ahí. Número 3. Número 3. El hecho de que Daniel tenía la visión de noche simbolizaba tiempos de, ¿qué dijimos? Oscuridad. 4. Las bestias que emergen representan los reinos gentiles. Número 5. Mientras el hombre ve imperios gloriosos como estatuas, Dios los describe como bestias feroces. Número 6. Daniel recibe la visión de las 4 bestias durante el reinado del rey Belsasar. Belsasar, dice el versículo número 1. Número 7. El león con alas en Daniel 7 representa el imperio de Babilonia, exactamente. Si están poniendo atención, hermanos, estoy orgulloso de ustedes. Déjenme aclararles algo. Esta sesión no pretende ser una clase de escatología. No podemos profundizar en esto, pero sí queremos que conozca el libro de Daniel y cuáles son las principales partes que lo componen y qué simboliza de acuerdo a la palabra de Dios, a manera de que usted pueda investigar más. Esto es un abrebocas, ¿sí le llaman así o cómo? ¿Verdad? Una entrada para que usted vaya y se prepare un buen pedazo de carne. Con la ayuda del Espíritu Santo usted pueda estudiar la palabra de Dios con más detenimiento. Muy bien. Número 8. La cuarta bestia terrible y espantosa corresponde históricamente al imperio de... No. La cuarta bestia terrible. Estamos en el número 8.
La cuarta bestia terrible y espantosa corresponde históricamente al imperio de... Exactamente, el imperio de Roma. Roma. Pero luego, hermanos, entramos en el mismo capítulo 7. Mientras que Daniel está viendo los imperios que han de surgir después del que se encuentra, viene el imperio griego, el imperio romano, pero después él tiene dentro del mismo capítulo 7 una visión muy especial para nosotros también en esta noche. Mire el versículo número 9, por favor. Versículo número, Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Note la palabra anciano. ¿Con qué letra empieza? ¿Minúscula o mayúscula? ¿Con qué letra, hermanos? Con mayúscula. ¿Sí están en Daniel 7:9? En Daniel 7:9 podemos ver que Daniel ve un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De quién está hablando ahora el profeta Daniel? De Dios, de nuestro poderoso Dios. Y ahora él tiene que decir, no solamente vi esas bestias grandes y terribles que subían del mar, también vi en visiones al anciano de días. No está hablando despectivamente de él, está hablando de sabiduría infinita. Está hablando de que millones y millones le adorarán y le sirven. Y luego aparece una visión del Señor Jesucristo. Mire cómo dice la palabra de Dios en el versículo número 13 ahora. Dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y noten, le fue dado dominio. ¿Qué más? Gloria. ¿Qué más? Reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten que a diferencia de los otros imperios que fueron destruidos y fueron vencidos, se levantará un nuevo reino que no tendrá fin. Y ese reino es el reino eterno de Jesucristo nuestro Señor. Mire, ponga mucha atención aquí. Cuando vea por favor versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, note esto, como un hijo. ¿Como un hijo de qué? Vaya por favor ahora a sus Biblias, al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 63. Mateo 23, versículo 63. Mateo 23, versículo, 26. Mateo 26, 63. Aquí estamos en las últimas páginas del Evangelio de Mateo, y ahora el Señor Jesucristo es presentado delante de las autoridades judías. Y viene la persona con más alto rango. En el versículo número 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
mas Jesús callaba. Luego, el sumo sacerdote hace una jugada, un movimiento para hacer que Jesús responda. Recuerden que antes de este momento Jesús, ¿qué dice la Biblia? Callaba, no daba respuesta. Pero el sumo sacerdote usa una estrategia para que Jesús conteste. Y dice el versículo número 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y ante este movimiento del sumo sacerdote es que Jesús contesta. ¿Y qué responde Jesús? Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este texto que Jesús recitó es lo que leímos en Daniel capítulo 7, el versículo número 13, que dice la Biblia: y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Jesús entonces está diciendo: yo soy ese hijo de hombre. Yo soy el que se le va a dar poder, gloria, dominio. Yo soy el que tiene el verdadero imperio que no tendrá fin. Él está reconociendo, diciéndoles: yo soy el Mesías. Como respuesta, en el versículo número 65, el sumo sacerdote hace algo para condenar a Jesús. Rasga sus vestiduras. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Por qué condenaron a Jesús, hermanos? ¿Sabe por qué? Por decir que Él es el Mesías, que Él era al que estaban esperando. Jesús fue condenado entonces por el sumo sacerdote por afirmar que Él es Dios. Y esta declaración entonces aparece en Daniel capítulo 7. Daniel ve venir en las nubes uno semejante al Hijo del Hombre. No viene arrastrándose como las bestias, viene con una autoridad celestial, se acerca al anciano de días y recibe dominio, gloria y reino sempiterno. Y un día usted y yo reinaremos con Él por toda la eternidad. Jesucristo tomó ese mismo título cuando le dijo a aquel hombre: veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esta declaración es decir: yo soy ese Rey eterno de Daniel capítulo 7. Jesucristo se identificó entonces como el Hijo del Hombre. Vamos a llenar nuestras hojitas en el número 9. El anciano de días es presentado como juez. Juez, número 9, juez eterno, ante quien se abren los libros para juicio. Número 10, la imagen de Dios sentado en su trono enseña que ningún imperio gobierna sin su permiso. Sin su permiso. Cuando Daniel ve estas bestias saliendo y gobernando, también ve que hay alguien sentado en el trono. Y déjeme decirle, hermanos, no podemos olvidar esta gloriosa verdad. Él está sentado en el trono. Él tiene en control el universo.
Nada ocurre sin su permiso. No hay nada que ocurra sin que Dios lo sepa. Jamás ha sido sorprendido y jamás será sorprendido. Esto quiere decir que lo que ocurre en nuestras vidas está bajo el control de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Número 11. El Hijo del Hombre no viene como las bestias, sino con autoridad, anótele, celestial. Con autoridad celestial. ¿Sí se está traduciendo aquí, mijo? Gloria a Dios. La tecnología ha avanzado, ¿verdad? Solo que le tuvimos que robar a los niños su pantalla. Así que si alguien gusta donar una, bienvenido. Porque esta ya es de los gringos. Ok, no, es una pequeña broma. Vamos a conseguir algo para que ellos puedan seguir entendiendo todo lo que decimos aquí. Y para ¿verdad? Entre paréntesis, en lo que respira, tengo aquí un pequeño micrófono aparte, que es el que está conectado para que se pueda traducir ahí. Si quiere aprender inglés, entonces pásese de aquel lado. Ok, seguimos en el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el número 12. Jesús se identificó con esta profecía cuando declaró que vendría en las nubes. En las nubes. Yo no sé cómo todavía hay personas que no creen que Jesús es Dios, con pruebas como estas, hermanos, que Él es el verdadero Mesías que los judíos estaban esperando y algunos todavía lo esperan lamentablemente. Número 13. El reino del Hijo del Hombre es eterno, universal o más bien, inconmovible. 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 Y hasta aquí terminamos con Daniel capítulo 7. Usted léalo y va a aprender mucho más acerca de este capítulo. En el capítulo 8, pasamos rápidamente al capítulo 8. Ahora Daniel tiene una nueva visión. Ahora ve una nueva visión. Ahora Daniel ve un carnero poderoso, pero de repente aparece un macho cabrío que lo derrota sin tocar el suelo. Sin tocar el suelo. Vean por favor ahora Daniel capítulo 8, por favor. El versículo número 3. Versículo 3. Busquen en sus Biblias Daniel capítulo 8, versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado,
y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Si usted, hermano, puede recordar acerca de la historia universal, es sorprendente la precisión con la que Daniel da esta profecía, porque él lo hace mucho antes de que acontezcan. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el pasado, presente y futuro. Porque la Biblia es la palabra de Dios y no un libro cualquiera. Vamos a identificar quiénes son estos carneros o quién es este macho cabrío. El cuerno pequeño, hermanos, que se identifica aquí, el primero, es Antíoco Epífanes, el cual profanó el templo y persiguió al pueblo de Dios. La historia confirma esto, ¿verdad? Nos enseña precisamente la precisión de la escritura. El carnero, entonces, el carnero representa el imperio medo-persa. El imperio, ¿qué dije? Medo-persa. Luego se levanta un macho cabrío que tiene un cuerno sobresaliente y que no toca los pies. ¿Sabe qué imperio representa este? El imperio griego. El imperio griego. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que no tocara los pies significa que fue rápido, que era tan veloz que parecía que no tocaba el suelo. Eso representa la rapidez con que el imperio griego avanzó. Y hay un cuerno sobresaliente. ¿Cuál era ese cuerno? Alguien que sobresalía del imperio griego. ¿Cómo se llamaba? Alejandro Magno. Alejandro Magno es ese cuerno largo, ese cuerno sobresaliente. Pero luego la profecía dice que ese cuerno iba a ser quebrado. Mire lo que dice por favor ahí en el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Está hablando de Alejandro Magno. Pero estando en su mayor fuerza, y si usted lo lee, usted va a darse cuenta de esto. En el mayor clímax del imperio griego, muere Alejandro Magno siendo muy joven. Muy joven. Y el imperio griego se divide en 4. En 4. Y esos 4 son sus 4 generales. Mire lo que dice otra vez: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos, 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver rápidamente, ¿verdad?, la interpretación. Vea versículo 21, 8:21, no se pierda, 8:21, ¿están ahí? 8:21. La interpretación es la siguiente: el macho cabrío es el rey de Grecia, exactamente. Sigue diciendo: el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el primer rey del imperio griego? Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces podemos ver claramente que el primer rey se refiere a Alejandro Magno. Ahora, notable también aquí, representa este cuerno, ¿verdad?, que era centralizado, que había un emperador, alguien que era muy notable, que era Alejandro Magno. Pero cuando se quebran, surgen estos 4 diferentes reinos. ¿Cuáles eran los nombres de los generales? Los voy a decir rápido: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Tal como sucedió históricamente, lo anticipó la Biblia mucho tiempo antes. La velocidad de la conquista se puede ver que no tocaba el suelo, como dije, ¿verdad?
Alejandro Magno conquistó el mundo conocido en apenas unos años. Del 334 al 323, él conquistó todo el mundo conocido de sus días. Vamos a llenar nuestras hojitas en el número 14. El cuerno pequeño. No, estamos en el ¿qué, perdón? 15, ¿verdad? ¿Vamos en el 15? ¿O 14, hermanos? Bueno, voy a repetir el 14. El carnero representa al imperio medo-persa, mientras el macho cabrío representa a Grecia. A Grecia. Número 15. La rapidez de la conquista de Alejandro Magno es simbolizada por el hecho de que el macho cabrío, ¿qué? No toca el suelo. No toca el suelo. Número 16. El cuerno pequeño del carnero, no del macho cabrío, del carnero, se identifica históricamente con, anótele por favor ahí, Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Hoy los niños estuvieron de atar, ¿verdad? Y todavía no terminan. Antíoco Epífanes. En el capítulo 9, hermanos, vamos avanzando, ya casi terminamos. En el capítulo 9, Daniel ora a Dios. Daniel ora, amor, ¿crees que puedas ayudarme con los niños? Que no vamos a poder terminar con... Gracias, amorcito. Saca a todos los niños, por favor, mi vida. Gracias, gracias. Vayan, vayan, vayan. Yo quería tenerlos aquí, pero ya vi que no. Esta noche no se pudo. Gracias, hermanos. Ahí después ves el video, mi amor, y le llenas lo demás. Gracias, gracias. Gracias, hermanos, gracias. Oren por maestra de escuela dominical, hermanos, para que tengamos a quien nos cuide también los jueves. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. En el capítulo 9, Daniel ora al Señor para que Dios conteste de acuerdo a lo que había prometido con Jeremías. Él ora y le dice, oh, hemos pecado, por favor. Mire el capítulo número 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. Voy a pedirle al hermano, ¿a quién lo tiene ahí? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Yomaira, que no lo lea. 9:2. Gracias. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ya se habían cumplido o estaban por cumplirse estos 70 años que ellos iban a estar cautivos, de acuerdo a la profecía que había dado ¿quién, hermanos? Jeremías. Y ahora Daniel, ya anciano, ha pasado los 70 años en cautiverio prácticamente. Y él ora delante de Dios y dice, Señor, por favor, perdona nuestro pecado. Nos arrepentimos, Señor. Por favor, cumple tu palabra, perdónanos, presta oído, hazlo pronto. Haznos regresar, Señor, a nuestra tierra de donde salimos. Y usted puede leer esa hermosa oración desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Si usted no dice un amén es porque no ha orado, pero Dios contesta la oración. Amén. Dios contesta. ¿Y sabe cómo contesta Dios a Daniel en el capítulo 9? Con una visión maravillosa. Una visión que se le conoce como las 70
semanas de Daniel. Las 70 semanas son el programa profético de Dios hasta el final de los días. Pudiéramos estudiarlo con más detenimiento, más adelante lo haremos. Pero una vez que Daniel ora, desde el versículo 1 al 19, entonces recibe esta respuesta. Imagínese a Daniel abriendo el rollo de Jeremías y comenzando a orar. Daniel confiesa su pecado, ni siquiera él lo ha cometido, pero se identifica con su pueblo y clama a Dios para que pueda haber el cumplimiento de regresar a su tierra. Y ahora Dios responde con uno de los pasajes proféticos más profundos de la Escritura, las 70 semanas. El Mesías vendrá en el tiempo exacto, el Mesías moriría en el tiempo exacto y traería expiación eterna. Cristo no murió por un accidente histórico. Estaba dentro del calendario profético de Dios. Quiero que me preste atención. ¿Cómo surgen estas 70 semanas? Vea por favor en el versículo número 21. Aún estaba hablando en oración cuando vino Gabriel. Ahora, Gabriel en la Biblia, casi siempre que aparece el ángel Gabriel, tiene que ver con el Mesías. Casi siempre. Por ejemplo, ¿qué ángel llegó con María para darle el anuncio? Gabriel. Exactamente. Y Gabriel ahora va a hablarnos acerca del Mesías, de los años que vendrán. Y dice Daniel, dice aquí, 21, ponga atención. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, que es Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga lo consumado y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay sabiduría. Aquí Dios le mostró a Daniel lo que había de acontecer con exactitud en los próximos años. Primero, le dice, sabe y entiende, versículo 25, sabe y entiende, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ya nos dice Daniel cuándo iba a venir el Mesías. Y el punto de partida es el mandato para reedificar la ciudad. ¿Cuándo fue dado ese mandato? Fue dado el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo.
El rey Atarjerjes emitió el decreto para reconstruir los muros de Jerusalén, y usted y yo ya lo vimos en Nehemías. Nehemías ora, Nehemías es dado la orden para que él vaya, y él dice: ¿por qué estás llorando? Es que mi ciudad está destruida. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto va a durar tu partida? Ándele, vaya y reconstruya. Y a partir de ese momento, entonces dice la Biblia que son 69 semanas. ¿Sí dice así la Biblia o no? Dice así la Biblia, 62 semanas y 2 semanas. ¿Cómo podemos hacer el cálculo? Lo voy a decir rápidamente, usted lo puede ver después en el video. El cálculo se hace de la siguiente manera: 69 semanas. Cada semana representa un año, ¿ok? 69 semanas por 7 años, perdón, por 7 años, ¿ok? 7 años, son 483 años. Ahora, si lo convertimos en días, es decir, 483 años multiplicado por 360 días. Pastor, ¿por qué 360 días y no 365 días? Bueno, porque los 360 días es el año bíblico. ¿De dónde sacamos esto? Usted puede ir a Génesis y darse cuenta cuánto tiempo duró Noé en el arca, y se va a dar cuenta que corresponde precisamente a 360, correspondiendo a un año bíblico. También lo podemos ver en Apocalipsis. En Apocalipsis, los 3 años y medio, si usted los convierte, va a darse cuenta que bíblicamente el año profético es de 360 días, 360 días. Si usted multiplica 483 por 360 días, da un total de 173,880 días exactos. Si usted en el calendario aplica estos días, va a llegar al 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Y qué corresponde a esto? A la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Lucas capítulo 19. Ya estaba profetizado. Y en el cumplimiento del tiempo, Jesús entró en la entrada triunfal, que se le conoce como el Domingo de Ramos, en Lucas 19. Este evento entonces nos da las 70 semanas. Si pudiéramos seguir estudiando acerca de la última semana de Daniel, hablando de la gran tribulación, no lo haremos porque dije, no tenemos el tiempo, ya se nos ha agotado. Pero el capítulo número 9, Dios contesta con las 70 semanas. Yo le invito a que usted pueda estudiarlo un poco más. Si usted desea que lo haga con usted, lo puedo hacer juntamente con usted para que podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios. Anótele por favor ahí, número 17. Daniel ora basándose en la Escritura, específicamente en las profecías del profeta Jeremías. 18. Las 60 semanas revelan que la venida del Mesías ocurrió conforme al calendario divino. Conforme al calendario divino. Capítulo 10. Capítulo 10. Algo muy interesante aquí, hermanos. ¿Sí me va a poner mucha atención? Ponga atención. Versículo 1. Estamos en jueves de estudio bíblico, ¿verdad? No es tanto una predicación, sino es prestar atención a la Escritura. Es sacar verdades para aplicarlas, conocerla, desmenuzarla, rumearla, para que me entienda. Escarbar con pico y pala. Escudriñar las Escrituras. Capítulo 10, vea por favor ahí. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuántas semanas? 3 semanas. ¿Cuántos días son 3 semanas, Diego? 21 días. ¿Cuánto estaba? 21 días. ¿Qué hizo durante 21 días Daniel? Dice ahí, estuve afligido. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y su sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta grande visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, como mi rostro en tierra. Y aquí su mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. A ver, hermanos, esto no es una alucin que él tuvo, es algo que él vivió. Daniel recibe una visita especial, un ángel enviado desde los cielos. Pero ahora, como dije al principio, vamos a ver lo invisible. Porque Daniel por 21 días, ¿qué se puso a hacer? ¿Pero qué más hacía? Estaba orando, estaba ayunando, estaba buscando a Dios por respuesta. Y por 21 días no había respuesta, hermanos. 3 semanas. ¿Por qué será que Dios no contestó inmediatamente, si él podía hacerlo? El versículo número 12 nos da la razón. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. A ver, entonces, desde el primer día fue dada la orden de parte de Dios con la respuesta a Daniel a su oración, ¿verdad que sí? Pero el ángel que traía la respuesta fue interrumpido. Mire el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? Corresponde a las 3 semanas que Daniel estuvo afligido y orando. Entonces este ángel que viene para darle la respuesta al profeta Daniel es interrumpido, hermanos, le llama aquí el príncipe del reino de Persia. Y no está hablando de un ser humano precisamente, sino de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque son reales las huestes de maldad. Y entonces se genera una batalla espiritual invisible. El primer ángel que es enviado y que llega con Daniel no tenía el poder ni era suficientemente poderoso para poder vencer al príncipe de Persia.
por lo cual tuvo que venir un ángel de mayor rango para decirle: hazte a un lado, que él tiene un mensaje que entregar. Miren el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Y ahí después le entrega. Pero lo importante que quiero que note aquí, hermanos, es que cuando Daniel dispone su corazón para orar a su Dios para respuesta, a partir de ese momento, en ese momento, desde el primer día, fue oída su voz, fue atendido. Pero el príncipe de Persia, este ser poderoso, impidió que llegara la respuesta. Durante 21 días no pudo llegar con el mensaje. Y le recuerdo que la palabra ángel significa precisamente eso: mensajero. Y ahora tiene que venir Miguel. Algunos estudiosos creen que Miguel, el arcángel Miguel, es como el general del ejército celestial. Él fue también el que peleó ¿con quién en el Nuevo Testamento? Por el cuerpo de Moisés. ¿Con quién, hermano John? Con Satanás. Pero le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, aquí vemos una batalla de ángeles. Quiero decirle que cuando el Hijo de Dios ora, el cielo se mueve, hermanos. Su oración no es ignorada por Dios. Su oración no es tenida en poco. Daniel capítulo 10 nos enseña, queridos hermanos, que tal vez demore la respuesta, puede ser, pero Dios escucha, Dios contesta la oración. Más vale que nos pongamos en serio a orar, porque la oración tiene poder de Dios. Poder de Dios. Número 19. Daniel 10 enseña que no toda demora es la respuesta en respuesta a la oración es negación, sino que puede ser guerra espiritual. Siga orando, siga orando, siga orando. Dios traerá respuesta. Dios tiene a su servicio millones de ángeles. Y déjeme decirle que los ángeles todavía en nuestros días tienen funciones. Todavía son enviados por Dios a favor de los que seremos o somos herederos de la eterna salvación. Dios todavía los usa. Número 20, por último, el libro de Daniel concluye afirmando que los fieles resplandecerán como las estrellas para siempre. El libro de Daniel, el capítulo 12, nos da un resumen de los últimos días, de lo que acontecerá. Nos da un resumen de la gran tribulación, nos da un resumen del juicio final, nos da un resumen de la resurrección de los muertos, nos da un resumen de que reinaremos para siempre y por siempre. Un día todo esto concluirá. Esto que vemos, la maldad, el libertinaje, el pecado, se va a terminar. Un día, hermanos, estaremos reinando en un reino eterno al lado de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Puede ser esta noche, puede ser en cualquier momento. Cristo viene y todo se ha de cumplir. Así como se cumplieron las profecías a la perfección con los imperios, con las visiones, así se cumplirá lo que Daniel vio en los días postreros. Prepárese, porque nuestra llegada a casa está más cerca de lo que usted puede imaginarse. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por habernos permitido estudiar brevemente, Señor, estas visiones, estas profecías que le diste a tu siervo, Señor, en aquellos días.
porque la visión es verdadera, porque la visión, Señor, es real. Podemos confiar en tu palabra de que se cumplirá al pie de la letra, mi Dios.